Nicolás Ganó es economista, ha sido funcionario en la gestión anterior, es un experto en temas energéticos, pero también alguien que mira muy de cerca todo el tema presupuestario. Nicolás, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, gracias a vos por invitarme. Mira, concretamente dos cosas quería hablar con vos. Hablando de esto un poco de las exenciones impositivas que hay en el Congreso que han generado mucho ruido, ¿no? Una tiene que ver con el régimen promocional de Tierra del Fuego, que hay un artículo en este presupuesto que eleva los impuestos para todas las empresas que estén radicadas en Tierra del Fuego. Sigue habiendo alícuotas reducidas, pero se eleva, fundamentalmente, ahora me van a dar la precisión, creo que tiene que ver con impuestos internos, que hace que la promoción no sea tan amplia, ¿no? Recordemos que por eso, según el cálculo presupuestario, el año que viene el Estado va a dejar de recaudar unos 500.000 millones de pesos, creo que es 0,35 del PBI. Bueno, esto en algún momento lo quiso discutir también el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, y no pudo. ¿Qué opinión tenés respecto a eso? Vos has tenido un tuit ahí, yo lo mostraba ayer, donde le advertías a la UCR, que salió muy firme a cruzar esta idea de modificar el régimen promocional de Tierra del Fuego, que la legalidad de ese régimen promocional no correspondía a una norma del Congreso, sino que estaba basada en los estatutos de la Revolución Argentina de la época de Onganía. Sí, es un tema más histórico y yo diría de Twitter, ¿no? Sí, sí. Que no es menor, pero a hoy es un tema histórico. También pasa en la ley de hidrocarburos, ¿viste? La ley 17319, que es la que regula la industria de los hidrocarburos, también es una ley que no es ley, que fue aprobada por Onganía con el Congreso cerrado. Pero más allá de eso, el punto es que y tratando de evitar las soluciones extremas, ¿no? Pero porque de hecho, bueno, hay una industria, hay empresas instaladas en Tierra del Fuego. Lo que pasa es que es un régimen que se basó en ideas de la industria infantil, de poblar la Tierra del Fuego por cuestiones geopolíticas de los militares. Y la realidad es que hoy es muy difícil pensar que eso pueda convertirse con el paso del tiempo en una actividad que no esté tan subsidiada. Verdaderamente los subsidios son enormes, son esos cálculos que se hacen todos los años en los proyectos de ley de presupuesto y que vos mencionabas. Técnicamente se les llama gastos tributarios. Exactamente, está la placa, lo pueden mostrar ahí el cálculo de gastos tributarios ¿Cuánta en plata el deja de presupuesto. recaudar? Se deja de recaudar por los distintos impuestos, por IVA, por ganancias. Pero además hay un problema que es que con esto de los impuestos internos yo creo que se va a agravar si se aprueba, que es porque uno podría suponer, bueno, los precios internamente en Argentina de esos bienes, ¿no? De los celulares, de los electrónicos, etcétera, son similares a los internacionales, son competitivos, la gente puede acceder a bienes de calidad y a buenos precios, pero suponete que hay un subsidio y esas empresas no pagan ganancias, se quedan con el IVA, pero en Argentina a veces pasa las dos cosas, que es que no solamente tienen estas exenciones, desgravaciones impositivas, sino que además se protege a todo el sistema de manera tal que los argentinos terminamos pagando carísimo bienes que consume toda la población, porque hoy un celular no es un Ahora, bien de Nicolás, lujo. esto que vos te estás planteando, por eso yo creo que estamos en un momento donde la oposición que aspira a ser gobierno y tiene altísimas probabilidades de serlo a partir de la próxima elección, me parece que no está aprovechando una situación en la cual este gobierno plantea cosas que jamás plantearía en otras circunstancias un gobierno del peronismo. Por ejemplo, cuando Massa va al Congreso, obviamente tratando de encuadrar como puede el acuerdo con el fondo, diciendo ¿por qué no discutimos estos temas? No lo puede plantear él abiertamente porque sale a cruzarlo los gobernadores peronistas, salen a cruzarlo, bueno, toda la interna de la Cámpora, todo lo que ocurre. Ahora, esto es algo que en su momento planteó el gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no ves que ahí hay la posibilidad de una discusión que pueda servir tanto a este gobierno para tratar de llegar a diciembre del 2023 como al próximo para hacer cosas que
que si no, con solo la fuerza política en el 2024 no lo va a poder hacer? Mirá, ojalá que suceda eso y yo estoy de acuerdo con vos. De hecho, estoy relativamente contento de que todo indica que vamos a tener una ley de presupuesto aprobada en el Congreso, a diferencia de lo que pasó el año pasado, que se dio una dinámica, creo que fogoneada por el propio sectores del oficialismo, ¿no? ¿Te acordás lo de Máximo Kirchner? Sí, Pero sí, que fue sí. una dinámica que entró en un círculo y que llevó a una situación que es mala para el gobierno, pero básicamente es mala para Argentina, que es que no haya una ley El de presupuesto. presupuesto aprobada. Entonces, me parece que hoy, de hecho recién ustedes lo mencionaban, es lo que tiene que pasar, que la ley se apruebe en general, a partir de negociaciones, como siempre ocurre con las leyes de presupuesto, y después en las votaciones en particular de cada artículo, evidentemente habrá artículos en los que la oposición estará en contra. Ahora, hay varios puntos de lo que vos mencionabas en cuanto al enfoque, por lo menos declamativo, del equipo económico actual, que está bien. Yo, por ejemplo, vos mencionabas, trabajo en temas de energía, y me parece que el gobierno cambió radicalmente su discurso y su posición respecto de los precios de la energía, las tarifas, los subsidios generalizados, que fue una práctica muy dañina y muy costosa que reinició Alberto Fernández, lo mismo que habían hecho en el gobierno kirchnerista anterior, y que ahora, al parecer, con mucha dificultad, con mucha desprolijidad e improvisación, pero hay un espíritu de corregir ese problema, aumentar las tarifas, proteger a los sectores de menores ingresos, pero no a los de altos ingresos con subsidios pro rico, como había dicho ya Guzmán. Entonces, doy eso como ejemplo, vos mencionabas otros. Creo que si sectores del gobierno, o al menos del equipo económico, están convencidos de determinadas cuestiones que deberían ser consensos generales respecto de cómo manejar la economía, bueno, espero que también la oposición contribuya a que esas cosas avancen. Está claro. Y brevemente, y la otra cuestión que se ha generado también un gran revuelo, la exención de ganancias a los jueces por la intangibilidad de los sueldos de los jueces, la Constitución, cosa que venimos discutiendo hace 30 años en la Argentina. ¿Cuál es ahí tu posición? Porque de nuevo, son cosas que también el anterior gobierno buscó de alguna manera de zanjar, digamos, la idea esta de la igualdad ante la ley, porque además son cosas que se han discutido, no sé, en Estados Unidos hace 40 años y A terminaron... mí, Maxi, estoy de acuerdo con vos, es una obviedad, o sea, que los jueces y todos los empleados judiciales tienen que pagar el impuesto a las ganancias, es una obviedad y me parece que lo que dice la Constitución no tiene nada que ver con la imposición general que tengan a la renta que tengan las personas. Por supuesto que si hubiera algo discriminatorio, especial contra los jueces es otra historia, pero esto no, esto es usar una cláusula de la Constitución para tener un privilegio. Así que yo estoy completamente de acuerdo en que esas cosas hay que regularizarlas. Y por otro lado también vi por ahí que hay gente que dice, no, es que la exención del salario, que es el argumento del sindicato judicial, ¿no? El salario no es ganancia, hay que eliminar el impuesto. Y hay gente que dice hay que eliminárselo a todo. Es el impuesto a la renta, más allá que se llame ganancias o como fuere. Impuesto a los ingresos, impuesto a la renta, impuesto a la ganancia, más allá de eso, existe en todas partes del mundo. Existe en todas partes Existe del en mundo. Inglaterra, existe en Estados Unidos, existe Y en es todas el partes del impuesto, mundo. por otro lado, más progresivo, el que te permite justamente, a diferencia de los impuestos indirectos como el IVA, que pagan en proporción lo mismo una persona muy humilde y una persona de altos ingresos, en ganancias bien hecho, tenemos un sistema y escalas totalmente distorsionadas, pero un Distorsionadas. impuesto bien hecho Está bien. es lo que corresponde Sí. hacer. Es Entonces, cierto que en la Argentina, no sé, cobrás 2 veces y media una línea de pobreza y ya estás pagando impuestos a las ganancias. Pero bueno, no, ¿y viene... sabes cuál es el Sí. principal problema? Por ahí ya estás pagando 35%. Claro, Esa es claro. la locura. Está todo Porque distorsionado. Pero el impuesto en sí, pero claro, yo también lo he escuchado, ¿no? Que dicen, no, pero el salario no es ganancia. No, entonces que el que gana $1.000.000 de salario no se puede cobrar impuesto. En todas partes del mundo cobran impuestos. Después puede discutir las alícuotas, pero le cobran impuestos. exactamente.
Exactamente, y creo que lo de los jueces, ojalá se pueda avanzar en ir eliminando esos privilegios, Bien. que no son solo de los jueces, que se han construido en la Argentina y que hay que ir desmontándolos para que todos seamos iguales ante la ley en términos de impuestos, de acceso a los cargos en el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Nicolás, gracias, muy amable, muy interesante Gracias escucharla. a Ahí vos. estaba el economista Nicolás Gadano.